Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al Ateneo de Santander. Gracias a los que nos siguen presencialmente, a todos los que están aquí, y muchas gracias a los que nos siguen virtualmente, porque esa conferencia pues la pueden ver siempre que lo deseen. Nos acompañan en la mesa hoy la catedrática de Historia Antigua Mar Marcos y el catedrático de Física Atómica y Nuclear, nuestro querido amigo, y evidentemente es su casa siempre, también la tuya, Mar, desde ahora, o sea, siempre, Alberto Ruiz Jimeno. Por cierto, los extractos de la física te están retrasando y los estamos esperando como agua de mayo. Como saben ustedes, es que siempre aprovecho para pedirle. Lo hago primero en privado y luego ya en público me suelto para que quede constancia. Como saben ustedes, el 22 de diciembre del año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 11 de febrero de cada año como el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. El Ateneo de Santander, junto con el Instituto de Física de Cantabria, junto con el CSIC, que todo está bajo el paraguas de la Universidad de Cantabria, pues organiza 3 conferencias, que la primera fue el miércoles pasado. Hoy tenemos la suerte de tener, como he dicho, a Mar Marcos aquí, y la tercera será el próximo miércoles. Hay que hacer notar que evidentemente el papel de las mujeres en la ciencia, pues la verdad es que deja mucho que desear. Me llama la atención que Marie Curie, que fue premio Nobel de Física en el 1903 y de Química en 1911, pero sin embargo solamente 24 mujeres han tenido el premio Nobel, frente a 615 hombres. En cuanto a catedráticos, pues sabemos que 3 de cada 4 catedráticos son hombres, con lo cual las mujeres pues están en un plano todavía muy inferior al de los hombres. Y con respecto a los rectores de España, pues de las 80 universidades que hay, el 23% solamente son rectoras. Esto nos lleva a pensar que tenemos que seguir reforzando el papel de la mujer y la niña en la ciencia. Y a partir de ahora le dejo la palabra a Alberto Ruiz Jimeno para que presente a Mar Marcos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, voy a intentar ser corto, pero claro, es un poco difícil, aunque casi todo el mundo conocéis ya a Mar Marcos. Bueno, ella hizo su doctorado precisamente sobre el papel de las mujeres en Roma, ¿no? Y en la religión romana realmente. Y a partir de ahí ya se ha dedicado intensamente a todo lo que significa historia antigua, mujeres, etc. Es catedrática de historia antigua, como ha dicho Mercedes, y hizo el postdoc en la Universidad de Oxford, y después ha sido visitante en Harvard, en Oxford, en la Sapienza de Roma y en la Sorbona, o sea, 4 de las principales universidades del mundo. Especialista en historia romana y religiones, y sobre todo en religiones del Mediterráneo antiguo, y sobre todo en el papel de las mujeres. Eso es lo que a ella más le gusta trabajar. De hecho, ha realizado muchas conferencias de divulgación científica precisamente sobre el papel de la mujer, y además desde un punto de vista bastante lúdico y divertido. Pues, por ejemplo, en el Club de la Comedia habló sobre Adán, Eva y la ciencia. En el Café Científico, ¿por qué los monoteístas no aman a las mujeres? Son títulos muy interesantes sobre precisamente lo que a ella más le gusta. Bueno, además de eso, ha hecho una labor de gestión importante en la universidad. Ha sido directora de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cantabria, ha sido directora del área de Igualdad y Política Social, y es presidenta de la Sociedad Española de Ciencia de las Religiones, vicepresidenta de la Sociedad Internacional de Historia de las Religiones, y además, pues de alguna forma, dirige o coordina una red internacional de apoyo precisamente en este tema para los países menos desarrollados. Y bueno, además es colaboradora de la Agencia Española de Investigación, de hecho es asesora científica de la presidencia. ¿Y qué más puedo decir? Pues que además colabora con muchos medios de difusión. Colabora en Radio 5, colabora en la cadena SER, colabora en varias partes del país, del periódico El País,
etcétera, etcétera, etcétera. Podría seguir más adelante, pero yo creo que ya la vamos a dejar a ella. Muy bien, gracias. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias por esta presentación. Gracias a Mercedes. Ahora me voy a poner de pie, sí, pero antes voy a agradecer a unas cuantas personas e instituciones, pero seré muy rápida. Digo, gracias a Mercedes, hemos tenido una conversación en el despacho de arriba divertida y excelente. Muchas gracias a Alberto Ruiz Gimeno. Alberto Ruiz Gimeno es catedrático de Física Atómica y fue vicerrector de doctorado cuando yo era directora de la Escuela de Doctorado. Y yo soy una historiadora del mundo clásico. Y me acuerdo cuando asumí esa función que pensaba, no nos vamos a entender, porque un físico atómico y una de clásicas, pues va a ser difícil. Pues no, nos hemos entendido extraordinariamente bien. En gran medida porque Alberto es muy fácil de tratar, muy easygoing, como dicen los ingleses. Pero también porque al final la ciencia tiene muchos métodos distintos dependiendo de las disciplinas, pero tiene un mismo objetivo, que es, voy a utilizar palabras de Platón, alcanzar la verdad y la belleza, en términos metafísicos. Pues de verdad y de belleza voy a hablar hoy, ahora me voy a poner de pie, refiriéndome a mujeres científicas del mundo antiguo. Estoy muy agradecida al público. Da gusto ver tantas caras amigas, tantas personas con las que me he tenido que poner las gafas para ver bien quién estaba aquí. Entonces, están muchas personas de la universidad, compañeros y compañeras, alumnos del programa senior, mis alumnas de grado, amigas, compañeros de hace 30 años de la universidad, y esto me hace sentirme estupendamente bien. A mí me encanta hablar, es un peligro, entonces, pero me voy a controlar y veo que entre el público hay niños. Este es el mayor reto que una conferenciante tiene que afrontar, porque si no se aburren ellos, si hubiera sabido que venían, habría hecho un esfuerzo mayor, pero si conseguimos que los niños no se aburran, entonces sí que podemos decir que somos capaces de comunicar las cosas que sabemos. Así pues, con estas palabras de agradecimiento, porque luego se me va a olvidar, pues voy a empezar mi disertación. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Sí? No hace falta acercarse. Bien, perfecto. Bueno, pues tengo que dar también las gracias al IFCA, al Instituto de Física de Cantabria, que hace realmente una labor estupenda de difusión y que cuentan mucho conmigo. Yo me encuentro muy bien con los ingenieros y con los científicos de las ciencias sociales. Son tan distintos a nosotros los de humanidades, tan resolutivos, con una ambición de miras tan grande, que he aprendido mucho de ellos. Y cada vez que me invitan, pues vengo. El título de esta serie de conferencias nos han puesto el nombre a nosotras de Ateneas, las Ateneas. Creo que me siento muy identificada en parte. Vamos a ver por qué. He querido presentar, aquí hay muchas personas del mundo clásico que lo necesitan, pero otras personas que no saben quién es Atenea. Atenea es una diosa de las grandes diosas del mundo griego. Es una de las 12 diosas del panteón, de las elegidas. Es una hija de Zeus y nació de la frente de Zeus, es decir, de la frónesis, del pensamiento de Zeus. Zeus tuvo un montón de hijos, muchísimos, porque era muy adúltero. Es verdad, no lo digo yo esto. Y entonces le salían de distintas partes, pero ella salió de la frente y cuando salió como la veis aquí, armada. Salió con el yelmo, aquí le falta el escudo, y con la lanza. Es por excelencia la diosa de la guerra, pero es la diosa de la guerra hecha de manera inteligente. Es decir, la guerra preparada, pensada, porque hay un dios de la guerra que se llama Ares, que es la guerra a lo bruto. Ella es la guerra a lo intelectual. Es diosa de la inteligencia, diosa de los oficios y una gran inventora. Es una diosa multitarea. Por eso nos sentimos muy identificadas algunas, aunque hay que decir que todos los dioses griegos son multitarea. Del arado y el rastrillo, del olivo, de los caballos, de los números, de los carros, de la navegación, del arte de hacer el fuego, de
el hilado y el tejido, de la flauta y de la trompeta y de la danza. Todos estos son dominios de la diosa Atenea. Atenea siempre se quedó virgen, nunca se quiso casar y además no soportaba que se le acercara mucho, no lo aguantaba. Era un poco masculina Atenea, de hecho la tenían por un poco masculina y realmente su aspecto siempre es muy severo y siempre va vestida. Siempre, mientras que las diosas suelen ir bastante desnudas. Solamente en el juicio de París aparece sin ropa porque había que juzgar la belleza, pero siempre va así. Así que así somos un poco las científicas, ¿no? Siempre vestidas, nunca tuvo amantes. Es la única diosa, creo, de todo el panteón, igual hay alguna más, que no, porque los dioses eran bastante promiscuos en la antigüedad. Y por tanto, con estas características, pues nos identificamos estas guerreras de la ciencia. Este es el top 10 de los científicos. Bueno, he hecho un top 10 de científicos, hombres, un poco casi de lo que yo me acordaba de cuando estudié yo filosofía en el instituto. Aquí faltan muchos, pero por orden he escogido 10, ¿no? Tenemos a Tales de Mileto, matemáticas, geometría física, Hipócrates, medicina, Demócrito, este es en honor de Alberto, átomos, vacío, universo, Aristóteles, el total, físico, biólogo, zoólogo, metafísica, ética, lógica, Euclides, geometría, matemáticas, Arquímedes, también inventor, Plinio el Viejo. He traído también unos cuantos de época romana porque realmente los grandes filósofos fueron los griegos, los romanos son gente mucho más práctica, hacen buenos puentes, hacen panteones de Agripa que no se caen nunca, pero no eran muy finos en general, pensando. Había también algunos, pero no dieron grandes filósofos a la historia universal. Plinio el Viejo vamos a verle aquí hoy un poco, le gustaba mucho la historia natural, un enciclopedista. Plinio el Viejo tenía tanta curiosidad, que algunos ya lo saben esto, que cuando el Vesubio empezó a erupcionar, él estaba allí cerca, tenía tanta curiosidad por ver que se murió, o sea, se asfixió. Tenía un poco también de asma, pero se murió. Se murió en el 79, en agosto del 79, por amor a la ciencia. Ptolomeo, astrónomo, matemático, óptica, geografía, música. Galeno, médico, farmacólogo. Y he puesto uno menos conocido, Teón de Alejandría, que es un matemático y un astrónomo, porque él es el padre de quizás la única filósofa que es famosa del mundo antiguo. No tenemos top 10 científicas, tenemos una científica, bueno, aquí habrá alguien que sepa más nombres de científicas, pero realmente la única científica que es conocida a nivel popular es Hipatia, una matemática, una astrónoma, y Hipatia es más conocida por su muerte que por su vida. Es muy conocida por la película de Amenábar, Ágora, que con esta guapísima Rachel Weisz, no sabemos cómo era Hipatia, no tenemos ningún retrato de ella, era una mujer madura, no era guapa seguramente, no, pero tenía otras cualidades maravillosas, que al final vamos a leer una carta de un discípulo suyo, que veáis qué pasión sentía por esta maestra tan apasionada y tan valiente, ¿no? Tan luchando en un mundo muy adverso. Como sabéis, murió a manos de unos cristianos, aquí están representados bastante bien para lo que eran ellos, fanáticos, que acabaron despedazándola en las calles de Alejandría. Es verdad que es un caso bastante raro. Antes de hablar de las científicas, quiero decir 4 cosas solo sobre qué es ciencia en el mundo antiguo, porque estoy convencida de que cuando hable de estas científicas, alguien me va a decir, bueno, ciencia, no es que hagan. ¿Una alquimista hace ciencia realmente? ¿Eso es ciencia? Bueno, no he buscado ni siquiera una definición de ciencia porque, ¿para qué? Es muy difícil. Además, pues es algo moderno, la ciencia tal y como nosotros la entendemos ahora, y realmente está cambiando todo. Dentro de 15 años seguramente la definición de ciencia va a ser otra. Entonces he elegido 4 aspectos que creo que caracterizan a la filosofía científica del mundo griego, básicamente. Los griegos, por primera vez en la historia de Occidente, trataron de explicar los fenómenos naturales sin recurrir a causas sobrenaturales, es decir, sin que hubiera un pensamiento religioso profundo en ello, aunque en el mundo antiguo
todo el mundo era religioso. El ateísmo como tal no existe, pero existe un agnosticismo muy avanzado que nació en Grecia, es decir, la duda de que realmente hubiera un dios tal y como las ciudades creían que los dioses existían. Les preocupan dos cosas a los griegos, pues igual que a nosotros, yo creo. Les preocupa la composición del mundo, el cosmos, y les preocupa el orden, el ser, y el ser humano también. Les preocupa cómo llegamos a conocer la epistemología y sobre todo, cuál es la mejor manera de vivir, la ética. Esto era muy bueno en los romanos. Les preocupaba mucho la ética y la moral. Y finalmente, la ciencia en Grecia y en Roma tiene una gran influencia de ideas que vienen de otros lugares que a veces no reconocemos bien, fundamentalmente del mundo egipcio y del mundo babilónico. Estas son las cuatro, digamos, esto nos va a servir de contexto para esta lección. Las más antiguas científicas. Si uno pone en internet Merit Tap, que significa la amada de Ta, Ta era un dios del universo mesopotámico, pues va a decir que esta fue la primera mujer atestiguada como médico, la primera científica mencionada por su nombre. Esto de lo primero es que entras ahí, todo es primero. Esta es la primera médica, esta es la primera astrónoma, es muy difícil saber quién fue el primero. En todo caso, este es un caso de una noticia falsa. Hay bastantes noticias falsas en el mundo, en la ciencia también, y desde luego en Internet, impresionante. Yo he tenido que ir a comprobar las fuentes. Es algo que están mis estudiantes, quiero decir, uno nunca debería citar nada si antes no ha visto de dónde procede eso, ¿no? Y entonces, pues te das cuenta de que, por ejemplo, esta señora no existió. Pero la Unión Astronómica Internacional llamó a un cráter, que espero que esto sea verdad, porque esto sí que lo he tomado de internet sin comprobar, que le puso el nombre de Merit Ta. El error de esta, pues estamos hablando del 2700 a.C., y ahora vamos a ver que tenemos documentos antiquísimos que sí que son comprobables científicamente, la información que nos proporcionan. Viene todo por la confusión de una autora, esta Kate Campbell, que la colocó así como una médico y una científica, y todo el mundo lo sigue repitiendo sin comprobar más. Esta debería ser, es Merit Ta, esta belleza egipcia, pero esta señora era la mujer de un visir, de Akenatón, y no tiene nada de científica. Esto nos tiene que poner siempre en alerta. Lo he tomado de un artículo de una persona, un egiptólogo, que realmente hay que tener mucho cuidado con lo que leemos, que en la mayoría no va. Otro fake. Y vamos a ver, ya vamos a ir poco a poco adentrándonos en terrenos más seguros. La segunda gran científica del mundo antiguo vivió en el 2200 antes de Cristo, o sea que hace 4000 años más o menos, y se llamaba Enheduanna. Tiene nombres preciosos, eso es cierto. Ornamento del dios del cielo. Primera mujer atestiguada como astrónoma mencionada por su nombre. Falso. Ella fue también una mujer histórica. Era una sacerdotisa de la ciudad de Ur, de Caldea, en Mesopotamia. Y tenemos un retrato de Enheduanna en este disco que la está representando a ella y a unas personas que la acompañan, la segunda persona por la izquierda, que va a hacer un sacrificio, y ahí hay una pirámide de estas mesopotámicas. Como se creía que los sacerdotes, era una sacerdotisa, que los sacerdotes mesopotámicos tenían muchos conocimientos de astronomía, lo cual era verdad, pues ya le han puesto a esta que es una astrónoma. No es astrónoma, por lo menos no tenemos nada, pero sí que es la primera poetisa que se conoce de la historia, la primera autora de literatura que tiene un nombre en la literatura occidental. Lo sabemos porque se conservan 42 poemas de esta mujer, escritos en acadio, en tablillas de barro. Aquí está uno de los poemas suyos. Estas son tablillas acadias, están escritas en cuneiforme. Luego vamos a ver una con más detalle. Esto se puede leer.
hay gente para todo en el mundo, hay científicos que pueden leer. Esto es de barro, son unas tablillas de barro que tienen más o menos el tamaño de una cajetilla de cigarrillos, un poco más grandes que esto. Estos son tesoros de los grandes museos, pero que los turistas pasan normalmente de largo, ¿no? Este es un poema completo de esta mujer que se llama La exaltación de Inanna. Y Inanna es una diosa de la luna. Y ella le escribió este poema pidiéndole a la diosa una serie de cosas. Entre las varias cosas que le pedía era que la librara de un acosador sexual. Es la primera noticia que tenemos, esto es primero, de una mujer que denuncia en un poema a un acosador. Dice, ese hombre, parece que es un príncipe que vino de Ur y le quitó el puesto a su padre. Su padre y su familia tuvieron que huir. Ella escribió un relato, una crónica que se conserva de la huida de la familia. Es la primera obra de historia, es una crónica que ha escrito alguien en el mundo. Esto es verdad. Entonces, él invade su palacio, el templo, y intenta violarla, dice, ¿no? Forzando su entrada como si fuera un igual, se atrevió a acercarse a mí en su lujuria. Aquí está el nombre, se llama Lugalanne, el individuo. Me expulsó del templo, me hizo volar por la ventana como una golondrina. Es precioso. Los poemas, estos himnos, dicen que son himnos religiosos todos que han podido influir en algunos de los himnos de la Biblia. O sea que tenemos de ella un conjunto de textos. Y ahora sí que vamos ya a científicas que son históricas. Todavía estamos en segundo milenio antes de Cristo, en torno al año 1200, una mujer llamada Taputi es la primera química que tenemos atestiguada. Esta es de verdad. Es una perfumista de Asur en Mesopotamia y tenemos su nombre, el de una compañera suya que se llama Ninu. Sabemos que son nombres femeninos, no lo sé yo esto, pero sé quién lo sabe. Es muy difícil saber los nombres masculinos y femeninos, tienes que saber un poco de estas lenguas. Y en esta tablilla que tenemos aquí, que está bastante deteriorada, están las recetas de los perfumes de Taputi. Es muy raro, es una supervisora de palacio, es decir, es la mujer que controla la administración palacial y normalmente los perfumistas reales son hombres. Esto es algo bastante extraordinario, debía ser muy buena. Es la autora de un tratado de hacer perfumes y aquí os he puesto un poco las cosas que utilizaba. La parte más interesante dicen que es que agregaba agua y otros solventes o disolventes, los destilaba y filtraba varias veces. En su receta aparece por primera vez el uso de los alambiques. Algunas veces dicen que ha sido ella la que los inventó, pero esto no podemos demostrarlo. En todo caso, esta tablilla forma parte de una colección de tablillas de recetas de perfume que estaban guardadas en palacio. Es muy interesante. Este ya se puede leer mejor, se ve claramente. Aquí ya empezamos a entender bastantes cosas de esta escritura. En España tenemos unos cuantos investigadores que son capaces de leer el sumerio y el acadio. Tenemos también a dos mujeres alquimistas. La alquimia es una práctica semicientífica que ya ha existido desde la antigüedad, en los ámbitos sobre todo judíos, muy particularmente se practicaba mucho en Alejandría, que era un lugar donde había una gran mezcla de culturas y se ha seguido, digamos, practicando a lo largo de toda la historia, creo que hasta tiempos recientes. Hay una parte esotérica de conocimiento que tiene mucho que ver con la alquimia. Pues Cleopatra la alquimista también se le llamaba la crisopoeia, que es la que era capaz de hacer el oro. Se creía que era capaz de hacer oro, por eso se había hecho tan famosa. Es alejandrina y escribió 3 obras, aquí están, pero no se conserva ninguna de ellas. No obstante, en un códex del siglo X-XI, un códex en griego, que es en esta página, aparecen dibujos que tienen que ver con la labor de alquimia de Cleopatra, cuyo nombre está escrito arriba en griego, Cleopatra Crisopoeia, es decir, una parte, seguramente una hoja de su libro.
que se ha conservado, como veis aquí, en manuscritos bastante tardíos. Y este es un retrato. Hay pocas, bueno, a las científicas más famosas, pues sobre todo Hipatia, tienen montones de retratos, pero este es de Lavinia Fontana, que es una pintora, como veis aquí, del siglo XVII, que ha sido muy recientemente recuperada. Ha habido una exposición en el Prado que ha hecho una colega, una amiga nuestra, y aquí está representada Cleopatra, la alquimista, en el siglo XVI, XVII. Quiere decir que la memoria de esta mujer se había conservado a lo largo de la Edad Media, la primera época moderna. Y también la otra alquimista es María la Judía, a la cual debemos el baño María, entre otras cosas. No se sabe su fecha de nacimiento, pues es entre el siglo I y el siglo III, es alejandrina, y de ella tenemos la información de un autor que se llama Zósimo de Panópolis, que la consideraba una de los sabios, y que este autor describe varios experimentos de ella, y entonces dicen que María inventó esta cosa que se llama el tribicos. Seguro que para los químicos es algo conocido, un alambique con 3 brazos para destilar. Otro que se llamaba kerotakis, que era una cosa para recoger el vapor. Parece que es algo parecido a un predecesor de la olla de presión nuestra, que permitía hacer aleaciones parecidas al oro. Y finalmente el baño María, que se usa en procesos químicos cuando hay que calentar algo lentamente y en nuestras cocinas cuando queremos hacer un flan. Pues esto se lo debemos a alguien, si no lo habría inventado, a María la Judía. Zósimo de Panópolis es conocido, alguien seguro lo sabrá, porque se le atribuye la primera receta para hacer cerveza. Este era un alquimista, es el primer alquimista del cual tenemos obras que se han conservado. Estos son unos dibujos que representan el equipo de destilación de este Zósimo, y era egipcio, y la cerveza se inventó en Egipto, la bebida nacional de los egipcios, la cerveza. Y entonces él explica cómo se hacía, no me acuerdo, espelta, no, de otro cereal fermentado. Fijaos cuántas cosas. Esto es griego, esto es griego escrito a mano. La tenemos aquí. Y ahora vamos a hablar muy rápido de las primeras filósofas. En realidad, ¿por qué hay tantas mujeres científicas? Lo vamos a ver ahora. Pues porque la ciencia en la antigüedad se desarrolla en el ámbito de la filosofía. Por eso hay tantas mujeres científicas del mundo antiguo. Porque no tenemos como nosotros un laboratorio financiado por la Universidad de Cantabria con el Ministerio de Ciencia, de donde viene el dinero. El dinero en la antigüedad venía de los filósofos. Si no tienes dinero, no filosofas. Y si no tienes dinero, no haces ciencia, porque nadie te va a subvencionar. Cierto que había unas cátedras, se podías enseñar y te pagaba el Estado, pero tú quieres hacer investigación, esto corre por tu cuenta. Quiere decir que las científicas que nosotros tenemos son todas, o hay que pensar, de una clase adinerada, capaces también de tener una educación que normalmente se adquiere en el ámbito de la familia. La filosofía del mundo antiguo, por tanto, abarcaba todo el conocimiento. Y voy a hablar de lo que más sabemos es de filósofas. No sé cuántas filósofas hay, pero por lo menos 70 o 80 filósofas conocidas del mundo antiguo, seguro. O sea que es un alto número. Prácticamente todas las escuelas filosóficas admitían a mujeres. Esto es una cosa bastante sorprendente, muy particularmente los pitagóricos. Vamos a ver aquí, Pitágoras no le puse en la lista del top 10 antes, debía estar allí, es un filósofo del siglo VI, un político, de hecho murió por asuntos políticos. Pitágoras, no tenemos su obra, lo que tenemos son cosas un poco apócrifas, se cree que su mujer, Téano de Crotona, y sus hijas, cuando él murió, recogieron todos sus papeles y ellas mismas reescribieron la filosofía de Pitágoras. Pero en realidad esto es bastante leyenda, porque sobre Pitágoras se sabe poco y se ha especulado mucho. Pitágoras tenía una obsesión que era el número. Yo no soy capaz de entender el texto que luego os voy a leer aquí, que es un texto de su supuesta mujer o quizás una de sus alumnas. Pitagóricos tenía muchas mujeres, epicúreos tenían muchas mujeres, las filósofas del jardín, neoplatónicos, en general todas las corrientes filosóficas eran muy abiertas con ellas. Por tanto, la más antigua de las filósofas es esta Téano de Crotona, matemática, y también con intereses
en medicina. Vamos a ver luego, porque de lo que más tenemos es médicas. De todo, bueno, filósofas, pero hay más que médicas, más que filósofas, hay médicas. Montones de mujeres médicas. Bueno, porque era muy importante la salud. Y la gente tenía ideas sobre el universo y el cosmos y todo, pero quería curarse. Entonces, realmente ahí hay una parte digamos, de ciencia práctica y hay muchas mujeres. Tenemos de Teano varios textos, entre ellos cartas, pero son seguramente apócrifos. Es notoria porque contribuyó a definir la proporción áurea y a la teoría de los números. Ella escribió: he oído decir que los griegos pensaban que Pitágoras había dicho que todo había sido engendrado por el número. Pero esta afirmación nos perturba. ¿Cómo nos podemos imaginar cosas que no existen y que pueden engendrar? Él no dijo que todas las cosas nacían del número, sino que todo estaba formado de acuerdo con el número, ya que en el número reside el orden esencial y las mismas cosas pueden ser nombradas primeras, segundas y así sucesivamente, solo cuando participan de este orden. Esto es la filosofía del mundo antiguo, difícilmente comprensible para los mortales. Una de las más famosas filósofas griegas es Diótima de Mantinea, porque fue la maestra de Sócrates, si es que existió, que tenemos grandísimas dudas, y no es un personaje de ficción literaria, es muy probable, porque a Diótima, la única fuente contemporánea de esta mujer que vivió en el siglo V, la época de Sócrates, pues la única fuente que tenemos es el banquete de Platón, que habla del amor platónico, el banquete. Se entiende bastante bien lo que dice ahí. A Diótima se le debería este concepto, el concepto de amor platónico. En el banquete Sócrates dice: todo lo que sé del amor lo aprendí de ella. Ahora voy a hablar un poco luego de la mujer de Sócrates. Esto supongo que realmente es en términos metafóricos. Quien dice sabía además muchas otras cosas. Y Platón dice de ella que tenía opiniones sobre la naturaleza, el origen y los objetos de la vida. Es decir, que Diótima iba más allá del amor platónico y tenía ideas propias en filosofía. Y estos son los temas de los que habla el banquete. Sócrates estaba casado. Me parece que 2 veces, pero por lo menos una vez seguro. Y no trabajaba. Con lo cual, a la mujer, la que conocemos mejor, que se llama Jantipa, era como igual 30 o 40 años más joven que él. Él se murió, tenía 70 cuando se envenenó, y la mujer podría tener 30 porque tenía un niño pequeño en brazos cuando se iba a morir Sócrates, y tenía un humor de perros. Todos los discípulos de Sócrates decían que no había quien soportara a Jantipa. Tenía un carácter y sus hijos decían lo mismo. Y le daba a todo el mundo pena de Sócrates, ¿no? Pero le tenía firme. Bueno, y la última de las filósofas de las que voy a hablar, porque quiero hablar de otras mujeres, una filósofa griega, se llama Arete de Cirene. Tampoco estamos totalmente seguros de que existiera. El nombre Arete significa virtud. Cirene está en el norte de África. Y ella era una discípula de Sócrates en segunda generación, porque su padre, Aristipo, había sido discípulo de Sócrates. Y esta familia, ella tuvo un hijo que se llamó Aristipo también, pero le llamaban el metrodidactos, es decir, el que había sido educado por su madre. Aquí encontramos ya una línea familiar filosófica. Fundaron la escuela hedonista, que es una de las escuelas filosóficas un poco más excéntricas. Bueno, en el mundo antiguo había excentricidades múltiples, pero el hedonismo, porque es excéntrica porque en el siglo XVIII el hedonismo se convirtió en lo que nosotros entendemos que hoy es el hedonismo, es decir, estar muy bien, muy tranquilo, muy placentero, paz y amor. El hedonismo del mundo antiguo no era así, malas noticias. El hedonismo es placer, significa el placer. De Arete se cree que fue la primera, como he escrito aquí, que hizo una reflexión sistemática sobre el placer y sobre el dolor, pero lo que creían los hedonistas del mundo antiguo es que hay actitudes, comportamientos que te llevan al placer. Por ejemplo, la disciplina, el trabajo, la virtud, la justicia, el sacrificio. Eso te da placer. No las comilonas ni las fiestas. Entonces, porque hay un concepto del hedonismo un poco raro. Y lo que te da dolor, por ejemplo, es la ira, es la rabia, es el odio, ese tipo de cosas. Bueno, creo que es bastante acertado, ¿no? Realmente
las dos cosas. Los científicos sabemos el placer que a uno le da, ¿no?, esta capacidad de controlar las cosas que hacemos y este trabajo diario que da sus buenos frutos. No tenemos ningún retrato de filósofas, porque ahora voy a pasar a las médicas, tenemos muchos retratos de médicas, pero he traído aquí una imagen de un sarcófago que está en los museos vaticanos del siglo III después de Cristo, que se cree que representa un sarcófago es para meter a un muerto dentro. Es decir, el muerto que estaba aquí era un filósofo. Y quiso hacerse representar él en el centro, el muerto, con gente de su escuela. Entonces, vemos a los filósofos masculinos, a él en el centro, todos con barba. En la antigüedad, esto mis estudiantes lo saben de memoria, hay dos tipos de hombres que llevan barba: los filósofos y los soldados. Los soldados porque no están para andar cortándose la barba todos los días, que tienen que hacer la guerra, y los filósofos porque se consideraba que era una pérdida de tiempo dedicarse al cuidado propio, y por tanto se dejaba, era un elemento de distinción. Y ya la gente sabía, este va así y este es un filósofo, porque no es un soldado, porque va vestido con una túnica filosófica. Estas dos mujeres que acompañan al filósofo central, que quizás es un filósofo neoplatónico que se llamó Plotino, tiene una escuela muy influyente. Por ejemplo, estos filósofos son vegetarianos, por ejemplo. Son vegetarianos porque consideran que no hay que matar a los animales, no por otros motivos, ¿no? Y son bastante modernos en este sentido. Y estas dos mujeres que están aquí, que llevan, una de ellas lleva un rollo en la mano, que es decir, quiere decir que va a leer, tiene un documento ahí que va a estudiar o va a leer. Normalmente se dice que serán las musas, será Calíope, será Polimnia. Yo creo que son dos filósofas. Creo que son. ¿Por qué no son los otros unos dioses? ¿Por qué los señores son filósofos y las señoras son unas musas? Bueno, yo creo que son dos filósofas, pueden serlo perfectamente, porque en la escuela de Plotino había muchísimas mujeres, tenemos cartas a mujeres, y son las únicas dos personas de la escena que hacen caso al filósofo. Los otros dos dando vueltas por ahí. Las únicas dos que escuchan y que atienden al Señor, y eso me hace pensar también que sean filósofas. Bien. No voy a dar mucha bibliografía porque hay muchísimo, pero lo que más he escrito sobre todo es de mujeres filósofas. Este es el libro más reciente en español, en el año 2024, un libro bonito. Yo debo decir que lo he mirado solo por encima, pero este es su autor, que se llama Manel García, escribe en El País muy a menudo, es catalán, y lo acaba de publicar, La lágrima de Jantipa, exactamente, de la mujer de Sócrates, los filósofos y las mujeres en la Grecia antigua. Es un libro que trata de reproducir sobre todo las opiniones que los filósofos tenían sobre las mujeres, acompañado de textos. Es un libro vale la pena leer o regalar. Vamos a pasar al mundo de las mujeres médicas, porque hay muchísimas mujeres médicas. En la antigüedad circulaba una historia sobre una mujer que se llamaba Agnódique. La cuenta un autor latino que se llama Higino, del siglo I después de Cristo, que dice que esta era una virgen ateniense que se tuvo que disfrazar de hombre para aprender obstetricia, es decir, el arte de ser comadrona, de ayudar a las mujeres a dar a luz. Y que la popularidad de esta mujer despertó tantos celos de los médicos varones que la acusaron de corrupción y la llevaron a los tribunales. Allí, todo el día se estaba juzgando a gente en Atenas. Tenían unos tribunales todo el rato, los prítanos, constantemente. Y en el juicio, pues ella reveló que era una mujer y las mujeres de Atenas la apoyaron, fue absuelta. Y desde entonces se promulgó una ley que permitía a las ciudadanas ejercer el arte de la medicina. Esta ley no existe, no lo sabemos, pero es una historia bastante bonita porque Agnódique ha sido una figura que ha servido para inspirar a las comadronas que a partir del siglo XVII empezaron a reivindicar la dignidad de su profesión. Es decir, que su memoria ha ayudado un poco. Aquí tenemos una médica. Más claro, imposible. Esta es una mujer que se ha muerto porque esta es su lápida funeraria. Está partida, deteriorada, pero se conserva todavía. Se puede leer con grandísima claridad que arriba estaba su nombre y está escrito médica. Después voy a discutir brevemente
porque hay mucha gente que dice, no, que no son médicas, estas son comadronas. ¿Pero por qué? Si los latinos tienen un nombre para comadrona, que es obstetrix. Y ya está. Y si pone médica, ¿por qué va a ser comadrona? Pues porque comadrona es menos que médica. Entonces, o bueno, no es que sea menos, pero que no van a ser. Y pasa muchísimo en griego, por ejemplo. En griego hay dos palabras distintas para decir médico y para decir comadrona. Comadrona se dice maya. Entonces, si no pone maya, pues no es maya, será una médica. He traído otras imágenes, tenemos muchísimas imágenes de mujeres dando a luz. Desde luego, obstétricas hay muchísimas, hay centenares. Bueno, igual exagero, pero varias decenas de representaciones y también de inscripciones en los que aparecen estas mujeres ayudando a dar a luz, que como podéis ver, en la antigüedad se daba a luz sentada o tumbada o semi-tumbada. Y esta escena que está a la derecha es bastante bonita porque ahí es una mujer lactante y alguien que la está observando. Probablemente sea, no sé, su marido, quién sabe, ¿no? Porque es verdad que se utilizaban también las nútriques, las dan de mamar, pero también había mujeres que daban de mamar a sus niños. Pero, por ejemplo, en Roma las mujeres no querían dar de mamar porque desfiguraba mucho el cuerpo. No les gustaba nada eso. Y dar a luz menos todavía. Las clases altas, la natalidad era bajísima. Tan baja era la natalidad, sobre todo porque había mucha mortalidad, era tan baja que el emperador Augusto tuvo que premiar a las mujeres. Las mujeres que tenían 3 hijos, les quitaba los tutores. Es decir, tú podías comprar, vender y hacer cualquier cosa sin tener un tutor. Porque antes, si no, tenías que depender de un tutor masculino. Si eras una liberta con 4 hijos, te exoneraban. Era una manera de promocionar la natalidad. O sea que los niños eran también un tesoro en el mundo antiguo. Tenemos sobre todo muchas inscripciones. He escogido unas pocas inscripciones de mujeres médicas extraordinarias. Por ejemplo, esta es una inscripción de la ciudad de Roma, del siglo I después de Cristo, es de época imperial, que menciona a 2 esposos que se han muerto. La esposa se llama Nevia Clara y pone médica filóloga. Y el marido se llama Lucio Nevio, médico quirúrgico, es decir, que hace operaciones. Él es un, ¿cómo se llaman los de las operaciones? Un cirujano. Ella es una médica filóloga, no es que sea filóloga, es experta, o sea, una médica realmente excepcional, extraordinaria. Esta pareja de médicos, porque la medicina es también una práctica muy familiar. Y esta es muy bonita porque una mujer médica del siglo I después de Cristo dedica esta inscripción, como podéis ver aquí en griego, a su maestro, que fue médico. Para Tiberio Claudio Álquimo, médico del emperador, seguramente del emperador Tiberio, y la hizo restituta para su patrón y maestro, bueno y que se lo merecía, y que vivió 82 años. Es decir, una discípula al maestro. Y esta es una inscripción que he traído porque es de Mérida. El Museo de Mérida encierra tesoros maravillosos. Hay tanto que uno se cansa ya y ya no ven nada. Pues esta vale la pena pararse porque es la inscripción fúnebre de una mujer, dice, a los dioses manes. Este monumento está dedicado a Julia Saturnina, de 45 años, esposa incomparable, uxori incomparabili, médica extraordinaria, médica óptima, mujer buenísima. Santísima es esto. Y se lo dedica Casio Filipo, que es su marido, por estos méritos. Aquí yace, que la tierra te sea leve. Ixita est, sit tibi terra levis. Muy bonito, realmente, es preciosa. Bueno, esto es muy, muy romano, ¿no? Entonces, esto es en la parte del anverso y en la parte de atrás hay un niño que está envuelto en unas bandas, porque en la antigüedad a los niños cuando nacían se les envolvían en unas bandas bastante fuertes porque creía que eso mejoraba, no sé si la constitución física o el crecimiento. Es decir, puede que sí que fuera alguien que cuidaba a niños, no sabemos el sentido del niño que estaba ahí. Aquí ya voy avanzando, presento a 2 médicas teóricas. Se llaman Lais y Elefante.
Seguramente existieron porque las mencionan otras fuentes. Esto lo menciona Plinio el Viejo en la Historia Natural, el que hemos visto antes morirse en el Vesubio. Dice, Lais y Elefante han dado afirmaciones bastante divergentes sobre el tema de los abortivos. El aborto en la antigüedad no estaba penalizado, no estaba bien visto. Bueno, los veía mejor, otros peor, pero no te podían condenar por el aborto, era libre. Hay muchos abortivos y había prácticas para el aborto, no sé cuánto seguras. Tengo que decir que para los cristianos el aborto tampoco es un delito, porque San Agustín, por ejemplo, que está en la base de nuestro cristianismo occidental, consideraba que el feto tiene carácter humano cuando tiene alma. Pero si no tiene alma, que es lo más importante para un cristiano, no es una persona. Persona es una palabra latina. ¿Y cuándo se le ponen las almas a los fetos? Cuando nacen. Y por tanto, hasta que no nacen, no es delito el aborto. Quiero decir que esto es para pensar un poco, ¿no?, sobre quiénes son nuestros antepasados y que, bueno, eran capaces de entender las cosas de distintas maneras. Hoy no vamos a hablar aquí del alma, no me va a dar tiempo, pero es un tema muy interesante. Quiero que penséis, los que creéis que tenéis un alma, que es algo distinto a tener un cuerpo, y que el día que os vayáis a morir, ese alma por sí sola va a irse a otro lugar y el cuerpo se va a quedar aquí. ¿De dónde viene el alma que tenéis? Pregunto si ese alma ha sido hecha para vosotros o vosotras, o si ha sido tomada de un reservorio de almas. Lo digo porque un filósofo del que voy a hablar luego, Sinesio de Cirene, se hizo cristiano y dijo, yo me hago cristiano, pero a mí lo del alma no me lo hagáis creer. Y más cosas, ya veréis, es que el mundo antiguo da para mucho. Bien, Lais y Elefante no se ponen de acuerdo sobre el tema de los abortivos. Mencionan la eficacia para ese propósito del carbón de raíz de col, raíz de mirto o raíz de tamarisco, remojado en la secreción menstrual. Dicen que las asnas serán estériles durante tantos años como hayan comido granos de cebada remojados en ese fluido. Yo tengo burros, yo digo realmente, mis burras nunca se comerían una cosa semejante. Y han enumerado varias otras propiedades monstruosas e irreconciliables. Una nos dice, por ejemplo, que la fecundidad puede ser asegurada por los mismos métodos que, según la declaración de la otra, producen la esterilidad. Lo mejor es no dar crédito en absoluto a todas estas historias. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de que había mujeres que tenían sus propias ideas y que había otra que pensaba de otra manera. Hay, por ejemplo, de estas mujeres que trabajaban como en red, es decir, que tenían Lais y Elefante y otras que habían hecho una pequeña escuela y discutían y debatían de los temas que a ellas les interesaba. De la única médica de la cual tenemos un tratado de medicina, se conserva un manuscrito que está en Florencia, es de Metrodora, es bastante tardía, seguramente del siglo IV después de Cristo, por ahí más o menos. Está escrito en griego y versa sobre las enfermedades de útero de las mujeres. Hay también unas cosas muy extrañas sobre los úteros, pero también se puede encontrar en este tratado cosas que tienen que ver con la estética, por ejemplo, productos de cosmética, afrodisíacos, antivenenos, porque en la antigüedad se envenenaba mucho, y métodos de, sobre todo las mujeres a sus maridos, era un delito gravísimo. El envenenamiento, profanadores de tumbas, envenenadores y adúlteras eran las tres cosas más graves que se podían cometer en la antigüedad. Y estas no sé si meterlas dentro del grupo de las científicas, pero es tan bonito que quiero que por lo menos podáis ver otras mujeres. Por ejemplo, esta es una pedagoga, una maestra de escuela. Se llamaba Hermione, era griega y la palabra griega es grammatike. Esto es su momia, el retrato de su momia egipcia y del siglo I después de Cristo. Es su retrato maravilloso y viene su nombre y ahí pone Grammatike, Hermione. Y a la derecha tenemos una inscripción también, es decir, que el término pedagoga es lo mismo y realmente estaba bastante difundido. Cornelia Fortunata, que murió con 70 años. Tenemos mujeres artistas, esto no es ciencia, pero es arte. Luego voy a volver a la ciencia un poco. Estas dos pinturas vienen de Pompeya. Son mujeres retratistas que hacen retratos. Tenemos mujeres músicas, como esta jovencísima que se llama Lutatia Lupata.
Los nombres son siempre muy alusivos a la profesión, a los dioses manes, dis manibus sacrum. Lutatia Lupata, de 16 años, se murió muy pronto. Se lo dedica Severa a su alumna. Aquí yace, que la tierra te sea leve. Está también en Mérida. Es de lo mejor, de una de las cosas más bonitas que tiene. Mérida está tocando algo parecido a un laúd, esta jovencísima. Y esto es una banda de mujeres músicas. Todas son mujeres músicas. Procede de Siria del siglo IV después de Cristo. Es decir, que tienen conocimientos musicales, por lo menos, no digo que... Y tenemos, no he traído aquí, pero algunas partituras, letras de canciones también. O sea que estaban bastante activas en el mundo antiguo. Y ya voy a ir avanzando hacia el final. Retomo a Hipatia, que es la más conocida de todas las que hemos visto, filósofa, matemática y astrónoma. Hipatia es la única de las mujeres sobre la cual tenemos un conocimiento bastante profundo, porque tenemos fuentes contemporáneas. Sabemos que era hija de un filósofo que se llamaba Teón, de Alejandría. Probablemente su padre, bueno, un filósofo conocido, su padre había sido director de la biblioteca alejandrina, se llamaba el Museo, se incendió en el año 391, la quemaron los cristianos, quemaron el templo de Serapis y la biblioteca estaba cerca, ya se había incendiado otra vez en la época de César y se quemó por completo. En la película de Ágora sale ella con sus alumnos intentando rescatar algunos de los tesoros de la biblioteca perdidos para siempre. Nunca se casó, nunca quiso tener novios, se dedicó enteramente a la ciencia y a la filosofía en toda su vida. Era una mujer muy prominente, muy conocida en Alejandría, tenía muchísimos alumnos, ahora lo vamos a ver, decenas de estudiantes, entre ellos algunos de clases altas, bueno, algunos, vamos a decir que todos. Fue un amigo suyo, por lo menos, el gobernador de Alejandría, que era el gobernador de Egipto, era el cargo más alto, tenía, por tanto, influencia política y conocemos muy bien cómo funcionaba su escuela, sobre todo porque uno de sus alumnos, que se llamó Sinesio, de la ciudad de Cirene, en Libia, en el norte de África, pues se hizo cristiano. Eran neoplatónicos. Y entre el neoplatonismo y el cristianismo hay muchísimas conexiones con respecto a la visión del más allá. Y Sinesio se había cultivado con ella, se casó en Alejandría, tuvo 3 hijos y al final pues se volvió allí a casa, a Cirene, y se tuvo que exiliar y se fue a una ciudad que se llamaba Ptolemais. Y ahí se empeñaron los cristianos en hacerle obispo. Porque en la antigüedad los cristianos buscaban obispos que fueran un poco ilustrados, porque la mayoría, muchos no sabían leer ni escribir, que supieran hablar, y este ya había ido a la corte, es decir, que iba a defender muy bien a la ciudad. Se resistió muchísimo y al final aceptó, con 3 condiciones. La primera condición, o 4 condiciones. La primera condición, dijo, yo estoy casado, tengo hijos y yo no me voy a separar. Ni voy a dejar a mis hijos, tengo 2 mellizos, tengo otra niña, esto es mi vida. Bien, vale, de acuerdo. 2, luego se le murieron los 3, además y se murió él muy rápido, se puso tristísimo. Y después, amo la caza. Toda la aristocracia tardoantigua amaba la caza. Amo la caza. Tengo mis perros. Él escribió un tratado sobre la alimentación de los perros. Y no renunciaré ni a la caza ni a los perros. Bueno, pues nada, perros y caza. Yo no voy a creer en el alma, tal y como vosotros lo decís. Yo no voy a ponerme a especular si ese alma está en el reservorio, quién ha creado el alma. Yo soy un filósofo y no me podéis hacer creer en esto. Bien. 4 y último, no creeré en la resurrección. Esto son palabras mayores, porque la resurrección es el dogma cristiano por excelencia. Si uno no cree en la resurrección, ¿en qué cree? Pues dijo, no, un filósofo no puede creer que el cuerpo y el alma resucite. Y se lo perdonaron todo y ejerció como obispo hasta el final de sus tiempos. Hipatia fue asesinada. No conocemos bien cómo, porque las fuentes son divergentes. Seguramente estuvo implicado el obispo de la ciudad, el obispo Teófilo, era un personaje bastante deleznable, vamos a decir así, un político de raza en asuntos de la Iglesia. Y entonces sabemos cómo murió.
Lo relata un cristiano que se llama Sócrates Escolástico, no es el otro Sócrates, un contemporáneo suyo que vivía, este Sócrates vivía en Constantinopla, pero que un cristiano hable de una mujer que ha sido matada por los cristianos. Aquí tenemos la descripción: la vigilaron mientras regresaba a casa en su carro, la bajaron, la arrastraron, se la llevaron a la iglesia, la desnudaron completamente, la asesinaron, seguramente la cortaron con tejas o con conchas, la despedazaron, se llevaron sus miembros destrozados a un lugar llamado Quinarón y los quemaron. ¿Por qué queman los restos? Para no hacer de ella una mártir. Porque si te quedan los restos, tienes un problema. Así que no tiene restos, de Hipacia no nos queda, pero nos queda su memoria. Y hablan de ella muchísimos cristianos, muchísimos autores cristianos. Esta es una carta que le dirige Sinesio de Cirene a ella, a Hipacia. Tiene varias cartas, están traducidas en la editorial Gredos, y le dice, es una de ellas, dice: me encuentro verdaderamente mal, muy mal, y necesito un aerómetro, hidroscopion. Manda, le dice a ella, que fabriquen uno de bronce y que lo monten. Y le describe el aerómetro. Tiene que ser suficientemente capacitada para poder construirlo. Un tubo cilíndrico con la forma y dimensiones de una flauta, una línea recta, incisiones, un cono adaptado, un cono, un tubo. Pues bien, cuando sumerjas en el líquido ese tubo, que es como una flauta, se mantendrá recto y te será posible contar las incisiones, que son las que dan a conocer el peso. Con estas líneas, Hipacia fue capaz de construir un aerómetro. Es decir, que no sé lo que es un aerómetro, pero quiero decir que era capaz de saber, más o menos sé. Y aquí, en esta carta que le escribe a su hermano, la saluda, hace un elogio, ¿no? Y le dice a su hermano, que está en Alejandría: saluda cariñosamente a la muy venerable filósofa, la predilecta de la divinidad, y a ese feliz grupo que disfruta de su divina voz. Y más que a nadie, al veneradísimo padre Teotecno, que no es un cristiano, a mi compañero Atanasio, a Gallo, el más íntimo de mis amigos, sé bien que lo tienes en tanta consideración como yo, recuerdos para el admirable gramático Teodosio, etcétera, etcétera. Y va nombrando una serie de alumnos que están con Hipacia en Alejandría, en su escuela alejandrina. Hipacia recibió un bonitísimo poema de este autor que se llama Paladas, es un autor tardío, y le dice: al verte, es griego, a ti me inclino yo y a tus razones, pues veo la constelación de Virgo astral, porque en el cielo el fruto está de tu labor, divina Hipacia, de razones esplendor, brillante estrella de ilustrada educación. Este poema tiene, bueno, esto es una traducción así un poco, pero tiene mucho mérito, porque Paladas es que no sentía ningún aprecio por las mujeres. Decía, voy a ver si soy capaz de, lo había apuntado por ahí, pero que espero que me acuerde de uno de los dichos de Paladas, que tenía varios, dice: las mujeres son casi todas ellas yel, mal genio, excepto en dos ocasiones, cuando están en el lecho nupcial y cuando están en el lecho mortal. Este es Paladas, que lo sepáis, ¿eh? Esos dos grandes momentos somos estupendas y pacíficas. Ya tenemos 10 científicas: Tapuy, Cleopatra, María, Teano Arete, etcétera, etcétera, etcétera. Y podríamos sumar más a esta lista de científicas. Epílogo. Soy intelectual. A las mujeres romanas, estas son romanas, les gustaba mostrarse en actitudes intelectuales. Aquí tenemos el retrato de dos de ellas, hay muchos más. La mujer, la que está a la izquierda, se la suele identificar con Safo. ¿Por qué? Porque Safo era una poetisa famosa. No hay ninguna base para hacer esto. Yo creo que es una mujer normal, tan normal como la de la pareja de este panadero, Terencio. Es un panadero de Pompeya con su mujer. Las dos se han hecho representar con unas tablillas de escritura. Las dos con un estilo, en una actitud un poco de pensar. No de escribir, de pensar. Están posando, pero de pensar. Es decir, que había este gusto por el conocimiento entre los panaderos también, bastante más democrático de lo que creemos. Y esto es un fresco de la Villa de los Misterios también de Pompeya, en el que, como veis, se representan un montón de mujeres. Y hay un personaje masculino y un perro, creo que es una cabra. Y el personaje masculino es un sileno, que es un personaje así, bueno, bastante perturbador, muy sexuado, y se ha querido creer que esto pues es
una escena, por eso se llama Villa de los Misterios, de iniciación, etc. Hoy se cree que es una fiesta, quizás un rito dionisíaco en el cual las mujeres están solas y, como veis, hay comida, están empezando a moverse por aquí, pero lo he traído porque hay una niña que está leyendo. Por eso, es esta niña que está aquí. La niña lee, esta niña tendrá 8 años, 7 años, no sé. Y está en esa actitud, y es que las niñas, conmemoramos el Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, en Roma aprendían a leer prácticamente todas, incluyendo en los pueblos. El nivel de literacy, de capacidad de lectura en Roma era altísimo. Más del 80% de la población sabía leer y escribir. Otra cosa era ya pues llegar a un nivel más alto. Y ahora ya sí, esta es mi última diapositiva. Salpe, una comadrona de Lemnos del siglo I, nos da una serie de recetas. Una receta para broncearnos. 2 horas antes de comer, 2 horas antes de tomar el sol, ponte una crema de orina con la clara de un huevo o con una ostra batida. Ella creía que los fluidos femeninos eran muy buenos para todo, para el cutis y para todo. La orina buenísima para las pestañas, para los ojos. Bueno, barato es, o sea, por lo menos no nos vamos a gastar mucho dinero. Luego tenemos una receta para hacer callar a perros que ladran, que no callan, dale de comer ranas vivas y el perro se calla. Y luego Salpe era una negocianta. Si quieres que tu niño sea más guapo, que tome mis medicinas. Muchas gracias. Muy bien. Mar, eres increíblemente buena. Digo, pero qué rapidez. Qué Queríamos risa. terminar. Tenías que volver otra vez a empezar porque lo hemos pasado fenomenal. Muchísimas gracias y encima nos has culturizado de una forma impresionante. Millones de gracias. Bueno, pues ahora, como siempre en el Ateneo, tienen la palabra ustedes. Así que pregunten, que les va a responder a todo absolutamente. Voy a preguntarle yo a los niños, porque no me ha dado tiempo a mirar, si se han aburrido mucho o han seguido la conferencia. Y si tienen alguna pregunta que hacerme. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Son tímidos? ¿A que tenéis alguna pregunta? No, no se atreven. Bueno, pues preguntadme lo que queráis, ¿eh? Preguntadme lo que queráis. Espero que hayáis disfrutado, sobre todo que hayáis visto un poco de lo que hay, de las posibilidades, que son infinitas, porque hay muchos niveles de análisis. Este es un nivel de divulgación. Yo también soy capaz de hacer cosas más complejas, ¿eh? No creáis. Pero quiero decir que bueno, que era lo que teníamos que hacer, pero... Buenas tardes, Mar. Solo darte las gracias por tu maravillosa conferencia. Es que es una alumna mía, entonces he traído a mi público, a mi público. España se sabe algo así de nuestra historia, mujeres que se hayan dedicado a la ciencia. Pregunta al compañero que si en España sabemos de mujeres. En el mundo antiguo no conozco ninguna hispana, yo, que se haya dedicado así a la filosofía o la ciencia, mientras que sí tenemos filósofos, sobre todo Séneca, que era español, tenemos a Quintiliano, que era un gramático, tenemos a Prudencio, que era también, tenemos varios poetas, etcétera. No, mujeres no, pero también pasa que tenemos poca información también, tenemos pocas fuentes literarias. Nosotros tenemos un problema en general con la documentación, y es que para que a nosotros nos llegue documentación escrita, que es la que más jugo da, aparte que tenemos las inscripciones, que son espléndidas, tienen que suceder 2 cosas. Primero, que en la antigüedad se hayan recogido, editado y publicado conjuntos de obras. Por ejemplo, nosotros tenemos muchísimas obras de Cicerón, muchísimas, y de César, pero es que hay muchas personas de las cuales no tenemos nada prácticamente. Y después que en la época medieval, pues los monjes medievales de los cuales dependemos nosotros para la transmisión textual hayan copiado las obras. Por ejemplo, se conserva todo Platón, pero solamente parte de Aristóteles, siendo Aristóteles un filósofo del mismo nivel de Platón.
Entonces, la transmisión textual nos limita un poco. Pero bueno, si la pregunta un poco era que si en España, digamos, habría el nivel intelectual de otros lugares del imperio, hay que decir que sí, por una razón, porque Hispania, no, decir España para la antigüedad no sirve, habría que decir Hispanias, porque nunca fue una España en el mundo antiguo. Esto ya es de los reyes católicos. En la antigüedad siempre es plural, siempre hubo varias provincias, pero fueron, vamos a decir Hispania en general, la segunda provincia que tuvo el Imperio Romano, la más antigua después de Sicilia, Córcega y Cerdeña. Somos más romanos que la inmensa mayoría de todo el Mediterráneo. Después de los romanos, nosotros romanos. Y había familias espléndidas, los Balbos de Cádiz, riquísimos, que hicieron en Roma un teatro. Viajaba muchísimo la gente, mucho en la antigüedad, y sí, había un gran nivel intelectual. Yo tengo una pregunta. Has presentado muchísimas médicas, ¿no? Vamos, mujeres médicas, pero todas dedicadas al cuidado de la mujer. ¿Eso era así o...? Seguramente sí. Lo que tenemos es toda la información que tenemos es así. No impide que algunas de ellas hicieran más cosas, porque, por ejemplo, la mujer del quirúrgico, pues probablemente, hasta seguro que esté convencida, porque estos trabajaban juntos, tenían clínica, los dos, seguro. Pero no, es verdad, sí, tienen que ver siempre con las enfermedades de las mujeres. Tenemos también muchos instrumentos, mucho instrumental médico, parecido en Italia la casa de un médico con todo el instrumental, pero sí, es verdad que se interesan sobre todo por eso. ¿Ninguna pregunta más? Ha quedado, súper claro. eres extraordinaria. No se atreven. Bueno, pues nos despedimos de ustedes, les esperamos todos los días en el Ateneo de Santander, pero no olviden que la tercera conferencia de la mujer, la niña y la ciencia es el miércoles próximo, la dará Lucía López y hablará de una epidemia de pezqueñines. Con lo cual, pues hasta entonces les esperamos y estamos deseando volverles a ver. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias.